Hechos capítulo 27, versículo 20, lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Al no aparecer ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Le ponemos por tema a este corto, pero esperamos eficaz mensaje: no pierdas las esperanzas. Gloria al Señor. La esperanza es un estado de ánimo, optimista o positivo, donde podemos ver posible alcanzar o lograr un propósito. Esa es la esperanza, y todos nosotros aquí estamos bajo una esperanza, ¿verdad? Poderoso Dios. Para el cristianismo, tener esperanza debe de superar las tribulaciones de la vida, ¿ok? Para que nosotros como cristianos podamos tener esperanza, debemos vencer las tribulaciones de la vida, la cual le otorgará al cristiano paciencia. La paciencia automáticamente nos traerá prueba. La prueba, si la vencemos, nos va a traer la esperanza, según Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 4. Ok, tenemos que vencer las tribulaciones para que venga la paciencia. La paciencia automáticamente nos va a traer prueba. Si vencemos la prueba nos va a otorgar la esperanza, según Romanos 5, versículo 3 al 4. No podemos dejar de mencionar que nuestra vida cristiana es un viaje con un destino a alcanzar. Y verdad, cuando nosotros nos vamos a subir a un medio de transporte, nosotros no nos subimos sin antes saber para dónde va ese transporte, ¿verdad? O sea, todo transporte que nosotros vamos a usar, vamos a preguntar a dónde nos está llevando. Y en el cristianismo nosotros lo podemos comparar como un medio de transporte que nos va a transportar a otro lugar en el cual estamos actualmente. Gloria al Señor. Y todos sabemos que en este viaje que nosotros vamos y en este transporte que hemos tomado, llevamos por capitán o por el gran capitán a nuestro gran Redentor, el Señor Jesucristo. Y ya nosotros como cristianos hemos emprendido este viaje. Hemos hecho nuestras maletas, porque todo el que va a viajar hace maletas, tanto de las cosas que va a necesitar en el viaje como las que va a utilizar en su lugar de destino. Gloria al Señor. Y no me va a dejar mentiroso usted, porque creo que todos cuando vamos a viajar, si no llevamos cosas, llevamos dinero para comprar las cositas, ¿verdad? Nosotros estamos conocedores que nos subimos a este transportador que nos llevará a la Jerusalén celestial, a la ciudad de la eterna paz. Gloria al Señor. En el viaje cristiano, nuestro gran capitán no se cansa y siempre sabe por dónde nos va a llevar. Gloria al Señor. En este viaje el Señor nos ha pedido pocas cosas, pero nos ha pedido algunas. Y entre ellas está: si me amás, guardad mis mandamientos, según Juan 14:15. Es una de las cosas que nuestro capitán nos pide para ir en este viaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La otra cosa que el Señor nos pide es no movernos sin ser llenos del Espíritu Santo. Escúcheme bien. No movernos sin ser llenos del Espíritu Santo, según Hechos 4 al 5. Gloria al Señor. Es bien importante en la vida del cristiano que sea saturado del Espíritu Santo. Y antes de que el cristiano quiera moverse a hacer algo para la obra del Señor, debe de seguir estos requisitos que el Señor requiere de cada obrero.
El primero es que el que quiera ir en este viaje debe de guardar los mandamientos del Señor. Y el segundo es no moverse sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Porque dígame usted, ¿para qué queremos escuchar a una persona que lo que nos va a hablar son palabras humanas, que nos va a traer analogías de la vida natural? Y de eso sobran. Lo que nosotros queremos es gente que esté llena del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos transforme y nos lleve a caminar de diferente manera y a transformarnos, a ser diferente entre medio de la sociedad. Eso es lo que necesitamos, gente llena de poder, gente llena de visión espiritual, gente que nos haga amar las cosas que están arriba y no de las tierras, porque Colosenses 2:3 dice, 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y el versículo anterior dice, si verdaderamente habéis nacido en Cristo Jesús, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y es ahí donde muchos se han desviado, porque usted ve muchos acomodaditos en el mundo. Es más, son tan felices en el mundo que ya se les ve un poco entusiasmo por las cosas de Dios, el compromiso que tienen en la obra del Señor, bien raquítico. Y aquí lo que necesita el Señor es gente que esté enamorada y apasionada por hacer la voluntad del Señor. Por eso que uno de los mandamientos, de los requisitos que el Señor pide para ir en este viaje es guardar sus mandamientos. El otro es ser lleno del Espíritu Santo. Porque no podemos movernos a lo loco. Tampoco podemos andar haciendo cosas a lo loco. O sea, hay requisitos para este viaje. Pero usted y yo ya nos subimos en esta embarcación que nos lleva a un destino. Okay, pero mientras vayamos caminando, nosotros vamos a encontrar diferentes obstáculos que nos van a hacer o nos van a querer hacer retroceder o estar estacionados en el mismo lugar. Gloria al Señor. Pablo, preso, emprendió el viaje hacia Italia bajo la observación del centurión Julio. Yo les coloqué ese mapa ahí para que más o menos se ubiquen en el viaje que Pablo estaba haciendo. Gloria al Señor. Fíjese que de Cesarea viajaron hasta Sidón. De ahí viajaron a Sotavento de Chipre y comenzaron a navegar contra los vientos. Mire qué ironía. Dios le había dicho a Pablo que lo quería en Italia. Y si era Dios quien había llamado a Pablo para que fuera a Italia, qué raro que a Pablo en el inicio de su viaje encontró los vientos en contra de aquella embarcación. Cualquiera podría decir, no, la verdad que esa voz no era de Dios, porque ¿cómo va a ser si a mí Dios me habló que me quería allá y vea, yo me encuentro contra la corriente de los vientos para llegar al camino a donde el Señor me ha llamado? Cualquiera se desanima y dice, no, esa voz que me habló, esa era del diablo. O fui yo que imaginaba aquella voz. Pero no, es que en el camino del cristiano lo primero que encontramos es contrariedades, cosas que obstaculizan nuestro caminar para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Y es que el propósito de Dios que nosotros pasemos por situaciones adversas para que nosotros creamos en nosotros un carácter digno de dar testimonio de aquel que nos llamó a una vida santa, apartada, llena de sacrificios que debemos de hacer por tal de agradar a aquel que nos ha llamado. Y que no es posible que alguien de la noche a la mañana ya esté en una posición bien alta para adorar al Señor y representar al Señor. Han habido casos como el de un amado pastor Arnaldo Torres, que en un año ya él era pastor. Pero bien raros los casos que se dan, ¿verdad? Son llamados súper especiales, diría yo. Y sabemos que era de Dios. ¿Por qué? Porque se han mantenido hasta el día de hoy predicando. No solo predicando, porque usted sabe que hay muchos que comienzan, pero al final terminan predicando cosas que ni son. Pero estos hombres que Dios llamó
se han mantenido en el mismo nivel de espiritualidad y con el mismo mensaje con el que comenzaron. Entonces, eso da testimonio que estos hombres sí fueron llamados de Dios. Entonces, nosotros debemos de formar desde el principio. Fíjense muy bien, hermano. Hoy en día hay muchos cristianos, lamentando el caso, no debería suceder, que son cristianos de cristal. ¿Usted sabe lo que es un cristiano de cristal? No se puede tocar con nada porque se quiebran. Qué lamentable, ¿verdad? Porque desde sus raíces no se le enseñó ni se adoctrinó lo que verdaderamente es el Evangelio de Jesucristo. Y necesitamos hombres, pero hombres templados por el fuego del Espíritu Santo, que sepan hacer la diferencia en donde se pare. Hombres de Dios, hombres que representan y sean embajadores reales del reino de Dios. Hombres que cuando hablen y cuando estén en un lugar, la gente pueda notar que ahí hay algo diferente. Que cuando quieran hablar de sus pecados o pecaminosos caminos, sientan vergüenza. De esos hombres es que el Señor anda buscando, hombres llenos de la presencia de Dios, hombres que quieran cambiar su alrededor. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso Precioso. Dios debe de cultivarnos, ¿verdad? Así como se cultivan las plantitas para que den vegetales. Dios debe de cultivarnos, ¿verdad? Y así como en las plantas de vez en cuando llegan los mosquitos, las abejas y todo eso, a querérselas dañar a algunos insectos, ¿verdad? Y el dueño viene y las apoda o les echa algo para que los animales no se la coman. Así a veces sucede con nosotros, ¿verdad? A veces viene un mosco diabólico y nos quiere llevar nuestros frutitos, ¿verdad? A veces apenas comienza uno a sacar algo de lo espiritual que Dios nos ha enseñado y de repente viene alguien y ¡pum! Se lo tumba. ¿Por cómo se lo tumba? Porque lo hace enojar y usted, como está nuevito a veces, pues rapidito se enoja y mire, lo manda bien lejos, ¿verdad? Entonces, son estrategias del diablo. ¿Para qué? Para que aquel hermano se decepcione y ya no quiera continuar. Entonces, Pablo, llamado por Dios a estar en Italia, se encontró que en el primer viajecito que hacía, con los vientos en contra del camino que ellos llevaban. Aleluya. El Señor nos ha advertido que Él nos envía como ovejas en medio de lobos y nos manda a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, según Mateo 10:16. O sea que usted ve que Dios no nos ha dicho que nos está mandando solo entre ovejas, donde todo va a ser armonía, todo va a ser coinonía, como dicen los grandes eruditos, ¿verdad? O sea, todo va a ser comunión. No, usted sabe que aquí en la que es el cristianismo, uno se encuentra con personas que están de acuerdo con uno y se encuentra con personas que no lo pueden ni siquiera mirar a uno, ¿verdad? Porque es el cristianismo, o sea, donde ha venido gente maltratada por el mundo, donde ha venido gente que es necesitada de ser amada, y aún han entrado dentro de las iglesias y no han cambiado la actitud ni la necesidad que tienen. Entonces siempre vienen a ser como enemistades. Mire, pero hay gente que está necesitada de cariño, de amor. Entonces cuando ven que nadie les da, entonces pues ellos agarran la misma actitud que tenían en el mundo y viniendo a la iglesia y estando, si es posible, todos los días en la iglesia. Pero llegan a ser de ir y venir a la iglesia como una costumbre normal. Ya no vienen a buscar al Señor, vienen porque es una costumbre. Ya se sienten tranquilos viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y usted ve que vienen y a veces de la misma manera que salen o vienen y salen peor, porque a medio culto salen como una bala disparada, porque algo no les gustó en el culto. Son personas que han tomado una actitud errónea, ¿verdad? A lo cual el Señor no nos llama a eso, ¿verdad?
Porque el Señor nos ha dicho que no nos ha mandado a estar entre solo ovejas, ¿no? Dice que nos manda como ovejas en medio de lobos. ¿Y los lobos qué hacen? Comerse las ovejas. Así que cuando alguien se lo quiera comer, mire, no se preocupe. Es porque quizás usted es oveja, ¿verdad? Y algún lobito se lo quiere comer. Poderoso. Pero bueno, el Señor nos ampara y no permite que nos coma. Gloria a Jesús. Aleluya. De Chipre zarparon y llegaron a Mira, ciudad de la Licia. De ahí zarparon en una nave que iba para Italia. Y llegaron a puras penas a Nido, porque el viento se los impedía. Si usted ve de donde zarpaban, encontraban el viento en contra de ellos. Y como decíamos al principio, ese viaje cualquiera podía pensar que era del diablo, que lo que Pablo había escuchado no era la voz de Dios, sino del diablo, y lo llevaba por ese camino porque el diablo lo quería matar. Cualquiera podía pensar eso, porque todo se oponía a que Pablo llegara para donde iba. Pero lo importante que es saber discernir la voz de Dios y saber cuál es la voz del diablo cuando nos está hablando. Porque miren, si Pablo no hubiese estado seguro que ese viaje Dios lo había enviado a hacerlo, Pablo se regresa. Acuérdense que Pablo ya iba preso. Pablo había estado 2 años preso en Cesarea y fue enviado preso, pero fue un plan divino que Dios quería que Pablo viera a César. Entonces, en el camino usted ve, Pablo cae preso, zarpan de Cesarea y encuentran los vientos en contra. Zarpan y llegan a Mira con los vientos en contra. O sea, todo se oponía. Y no solo eso, de ahí zarparon en una nave que iba por Italia y llegaron a Nido, porque el viento se los impedía. La Biblia dice que vendrá el enemigo como río, pero que Jehová levantará bandera, o el Espíritu de Jehová levantará bandera, según Isaías 59:19. Pelearán contra ti, le dijo a Jeremías, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:19. Y mire, de Nido salieron y dieron en Creta, y perdieron mucho tiempo rodeando la isla porque no hallaban dónde zarpar, porque los vientos eran peligrosos. Y ahí llegaron a Buenos Puertos. Yo no sé si usted alcanza a ver ahí Buenos Puertos. Y Buenos Puertos, hermanos, parece un buen lugar, hasta por su nombre, ¿verdad? Se llama Buenos Puertos, ¿verdad? Y Pablo ahí se le dio porque él quería quedarse ahí, ¿verdad? Porque yo creo que Pablo ya estaba empezando a dudar, porque aquel viaje estaba medio raro, todo se le oponía. Y Pablo aconsejó a Julio, el centurión que iba a cargo de él, de que se quedaran en buenos puertos, porque Pablo, yo creo que se empezó a acomodar, porque ya comenzaba a tribularse de que todo iba en contra de él y del viaje que el Señor le había mandado. Aleluya, vive Dios. Pero cuando uno se está acomodando, cuando Dios ha puesto la mirada en uno, Dios va a levantar a alguien que lo saque de la comodidad. Usted sabe que hay muchas veces que la gente no está orando. ¿Y saben lo que hace el Señor? Los mete en un gran problema. ¿Para qué? Para que no solo oren, sino que giman ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vio que se está acomodando. Ok, yo no te quiero acomodadito. Como no te quiero acomodadito, te mando esto. Precioso Dios. Y entonces se levantó toda la gente contra Pablo y le dijo, no, aquí no nos vamos a quedar ni vamos a pasar el invierno. Pero a Pablo le parecía que era correcto quedarse ahí. Pero la gente, eran 276 personas. O sea, eran 275 personas verso 1. Santo.
Y que cuando Dios ve que nosotros nos estamos acomodando, no solo levantará quizás a todo el pueblo del lugar a donde estemos en contra de nuestros planes, sino que a todo el pueblo. Y el único que va a estar queriendo hacer la otra cosa es uno. Y el Señor levantando a los otros para que nos desacomode. Aleluya. Y eso pasa. Precioso Dios. A veces nos acomodamos tanto, mire que le damos tanto el gusto a este mundo que ya no nos hace falta venir ni a la iglesia, ya no nos hace falta cantar las alabanzas, ya no nos hace falta orar, leer la palabra. ¿Por qué? Porque mientras nosotros íbamos en el viaje, el Señor nos bendijo y nos hizo llegar a buenos puertos. Y parece que está cómodo todo, ¿no? Mira, el Señor nos bendijo con un buen trabajo. Y al principio todo era bien nice. De lo que ganábamos, diezmábamos. De pronto usted ve que comenzamos a parar el diezmo. Porque Buenos Puertos está bueno, ¿verdad? Y yo necesito el dinero porque ya no me alcanza. Entonces, de repente usted ve que comienza a faltar a la iglesia. Porque necesita el tiempo para atender el trabajo. ¿Usted ve? Pues Buenos Puertos está prosperando. Y en Buenos Puertos yo me quiero quedar. Y quitamos la vista de las cosas de arriba y las ponemos en las cosas de la tierra. Y Pablo dice, no pongan la mira en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Amén, aleluya. Si ve, usted ve cómo el Señor nos enseña, porque ahora la gente está enseñando al revés. Por ahí alguien dijo que el Señor quiere que nosotros seamos prósperos. Es verdad, prósperos espiritualmente. Un versículo solamente es que Juan, en tercera de Juan, creo, el versículo 2 dice, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todo. Y de ese versículo sacan que el Señor quiere que usted sea próspero. Claro, todo el mundo queremos ser prósperos. Pero miren, son enseñanzas erradas y van en contra de las enseñanzas del Señor. Porque hubo un joven que le dijo al Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen guarida y las aves dónde anidar, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Usted cree que lo siguió? Siendo un hombre rico, seguro él iba a seguir. En otra ocasión, el Señor le dice a sus discípulos, cuidado de la avaricia, porque lo del hombre no depende de los muchos bienes que tenga. Escúcheme bien, ¿usted sabe de dónde viene la avaricia? Querer tener muchas cosas, ¿no? Y a veces, hermanos, estamos tan acomodados en Buenos Puertos que ya nos sentimos, como le dije, que nos da lo mismo lo que el Señor piense de nuestra insípida vida espiritual. Santo. Nos da lo mismo. Antes éramos fervorosos, conscientes de que la obra necesitaba gente echada para adelante, pero ahora no nos importa. Por ahí dicen, si cuando Elías faltó, ya el Señor tenía a Eliseo. Pero ¿con qué excusa lo dicen? Como quien dice, yo no hago falta. Pero eso no es cierto. O sea, lo que pasa es que se acomodaron en Buenos Puertos, como Pablo quería quedarse ahí, porque el viaje todavía continúa. Si verdaderamente habéis nacido en Cristo, dijo Pablo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén, aleluya. Poderoso Dios. No veo un versículo bíblico donde el Señor nos incite a hacer cosas, bienes y raíces en este mundo. Es más, el Señor dice que no amemos las riquezas, ¿verdad? Pero Buenos Puertos nos dice que sí, que las amemos y que le echemos para adelante. Sí, dice uno,
El Señor quiere que seamos prósperos, pero usted sabe que es una doctrina de la prosperidad, ¿no? Amén. Poco falta para que pongan un canasto y comiencen a pedir. Lucha. Deme su casa, su carro y todo eso. Entonces, con toda esa doctrina nosotros tenemos que tener cuidado, porque buenos puertos es tentativo para cualquiera. Aleluya. Porque, hermanos, el problema es de que si nosotros nos sentimos tan realizados en este mundo, yo creo que no nos va a gustar el cielo. Porque acuérdense que cuando nosotros nos sentimos tan realizados, ya no nos hace falta nada, ¿verdad? Y nosotros tenemos que sentir, hermanos, el anhelo de ser sacados de este mundo. Pero si nosotros nos sentimos realizados y que no nos hace falta nada y lo que queremos es disfrutar este mundo, entonces, hermanos, nosotros podemos ser felices sin Jesús, y ese es un peligro. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que aprendemos de las personas. Amén. Mire que es tan necesario tener discernimiento de lo que se está enseñando, porque podemos parar en una doctrina que está mixeada con otra doctrina que es falsa o que no adora el nombre del Señor. Aleluya. Entonces todo eso tenemos que tener cuidado. No podemos sentirnos realizados en este mundo. Puede ser que ya no sintamos la necesidad de tener al Señor como prioridad en nuestra vida. Porque si usted alcanzó lo máximo que puede tener en este mundo, pues ya no va a anhelar nada. Poderoso Dios. Hay muchas personas que se acomodan tanto en este mundo que quieren disfrutarlo como lo disfrutan los mundanos. Santo. Sí, está bien, disfrutémoslo, pero cuidado, que eso no nos aleje de buscar del Señor. Amén. Porque mire, la mayoría de estas personas viven una vida en libertinaje. Celebran todo, hacen todo lo que no debería de hacer un cristiano, y ese es el problema. Por eso que realizarnos y sentirnos tan a gusto en este mundo es un estado peligroso. Porque nosotros debemos de anhelar la venida del Señor. Y una persona que esté realizada en este mundo, yo no creo que vaya a querer que el Señor venga, porque es tan feliz que no se quiere ir de acá. Y cuando el Señor le digo, vengo por ti, Señor, espérame, yo estoy disfrutando tanto este mundo que hazle un stop a tu venida o a mi llevada. Poderoso Dios. ¿Sí? Maravilloso Jesús. Porque, hermanos, esta vida de cristianismo, este viaje, requiere de mucho. Esto parece simple y parece que todo el mundo va para el cielo. Pero fíjese bien lo que el Señor contesta cuando le preguntan, Señor, son muchos los que se salvan. Mirad por vosotros mismos, le dijo, porque muchos querrán entrar y no podrán. ¿Ve? En este camino habemos muchos y muchos queremos entrar al cielo y ya muchos ya ni les interesa el cielo porque están bien aquí. Ya no les importa. Encontraron el cielo acá, ¿verdad? Pero nosotros, el Señor nos manda que cuidemos de nosotros mismos, porque muchos querrán entrar. Y usted sabe que cuando muchos quieren entrar a un lugar, en el Black Friday, cuando alguien está en las tiendas, ¿cómo está una puerta donde muchos quieren entrar? Unos se atropellan, otros salen golpeados, otros salen peleando, y no es lo mismo que miramos en las iglesias. Los mismos nosotros atropellándonos, otros peleándose, otros llevándose entre encuentros. ¿Por qué? Porque estamos peleando la entrada a un lugar, ¿verdad? Pero aquí no se trata ni del más rápido ni del más vivo. Aquí se trata del que guarde los mandamientos del Señor. Aquí no es como el Black Friday, que usted va a atropellar, le va a dar una bofetada a alguien para que se aparte. No, aquí usted tiene que andar con cuidado, porque aquí no es del más rápido ni del más listo. Aquí es del que vaya despacio, pero guardando los mandamientos del Señor.
Gloria Y a no Dios. olvidándose de ellos. O sea, permaneciendo firmes en la doctrina que el Señor nos ha dado. Amén. Amén. Que llevemos. Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Vamos por ajá. Y comienza a hacer todo lo que el mundano hace para pasar el tiempo y vive una vida desenfrenada, ¿verdad? Las personas que ya se han realizado en este mundo y piensan que no les falta nada. Y sin temor a lo que Dios pueda pensar de ellos y menos lo que digan los hermanos, les vale, como dicen el salvadoreño, ¿no? El buen salvadoreño. O en otras palabras, no les importa, ¿verdad? Y usted ve que a veces llegan los cultos y son los que más fervorosos supuestamente están. Santo. Ay, pero eso ya está entre ellos y Dios, ¿verdad? Pero el consejo es siempre dar en la doctrina del Señor, siempre amar los mandamientos del Señor y siempre estar llenos del Espíritu Santo antes de dar un paso. Amén. Aleluya. Porque mucho cuando tenemos las cosas en contra de nuestra voluntad, lo primero que queremos hacer es salir como un cohete de donde estamos, ¿verdad? Pero al principio la prueba trae paciencia y la paciencia trae esperanza, ¿verdad? Y esas personas que son como nubes que cualquier vientecito los mueve, pues usualmente no llegan a ningún lugar porque no echan raíces. Y mire, hermano, puede ser que nosotros quizás no estemos a donde quisiéramos estar, ¿verdad? Pero si Dios nos ha traído aquí es con un propósito, para que nosotros aprendamos algunas cosas que en el futuro nosotros vamos a necesitar. Aleluya. ¿Verdad? Mientras no nos prediquen cosas que van fuera de la Biblia, cualquier cristiano puede permanecer en un lugar. Ahora, cuando ya se empieza a hablar de doctrinas erradas, entonces es tiempo de correr. Pero mientras se esté hablando la Biblia y usted ve cosas que no le gustan, permanezca. Eche raíces, porque Dios lo ha traído para eso. Si no, mire Pablo, 2 años preso, zarpan de Cesarea y encuentran los vientos en contra. Se van para otro lugar y encuentran los vientos en contra. O sea, todo se le oponía a que el hombre hiciera el viaje. Vive Dios. Mi consejo es: no nos acomodemos en buenos puertos. Que buenos puertos no nos va a traer nada, nos va a estancar en el camino. Cuando zarparon de buenos puertos creyendo que tenían un buen viento, fueron sorprendidos y arrastrados por Euroclidón. ¿Ves? Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces pareciera que Dios nos está dando la salida de algún lugar, o que vayamos a hacer algo, porque se ven vientos como sureños, ¿no? Que nos pueden soplar al lugar que queremos ir. Pero no. Mire, en el camino a Pablo y a sus viajeros los sorprendió y los arrastró Euroclidón. Y Euroclidón batalló contra esos hombres, o esos hombres batallaron contra Euroclidón para vencerlo, pero no, Euroclidón no venció. Euroclidón era una tormenta con vientos huracanados que la nave de Pablo no lo soportó, ni aquellos marineros pudieron vencerla con ellos. ¿Por qué? Porque zarparon antes de tiempo. Muchas personas a veces sienten un soplidito del Espíritu Santo y ya piensan que Dios los está llamando a un gran ministerio. Y cuando van por el camino, se encuentran con el Euroclidón y los arrastra y los sorprende. ¿Y cómo quedan? Desbaratados. Poderoso Dios. Entonces hay que esperar los vientos correctos. Amén. No es solo porque veamos que todo. Mira, a veces, hermano, el que tiene un llamado es el que menos tiene las cosas a favor.
todo se le opone para que realice el llamado que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios quiere formarlo, Dios quiere probarlo a ver si en verdad puede con aquel llamado. Porque Dios dice que no le da carga a alguien que no pueda llevar. Entonces, si Dios nos está probando nuestras actitudes, créame que es porque Dios quizás nos quiera utilizar en algo. Aleluya. Pero cuando todo, hermano, marcha viento en popa, como dicen los marineros, hay que tener cuidado. O nos hemos descuidado de lo que el Señor nos ha dado, no estamos orando, no estamos ayunando, o algo está pasando, ¿verdad? Pero estoy hablando de personas que se sienten, de hermanos que se sienten comprometidos con la obra del Señor. Y porque aquel que no se siente comprometido, pues usualmente nunca le pasa nada. ¿Por qué? Porque no sirve ni siquiera para estorbo. Y los puertorriqueños tienen algo que dicen: el que no sirve, no sirve. Aleluya. ¿Verdad? Mire, decía el príncipe de los púlpitos que aún el trabajo menos honorado produce algo. Yo no sé si usted lo ha leído. Quizás el trabajo de menos honor que alguien esté haciendo produce algo. Y dice que el hombre de Dios que no produce nada no sirve ni para escoba de chimenea. Aleluya. ¿Sí me entiende? Poderoso Dios. Entonces, a estas personas pues nunca usualmente les pasa nada. ¿Por qué? Porque ni siquiera ellos se tienen en cuenta. Un desinterés de la vida espiritual, como les dije, no les importa nada. Ellos están realizados en el mundo, son felices. Y nadie me diga nada porque mi apellido es tal y tal. Yo nací en el Evangelio, a mí nadie me puede decir nada. Realizados en el mundo. Y aquí usted sabe que el Señor no nos manda a eso. Maravilloso. Aquí todos debemos de trabajar para el bien de la obra. Amén. A veces usted va a ver que hay personas que están en contra de algo que se hace en una obra, pero no es que estén en contra de la obra, están en contra de lo que se está haciendo, porque no le beneficia a la obra de Dios. Y ahí es cuando encontrará la persona que se para en la brecha, porque usted sabe que usted está llamado a defender los buenos valores del Evangelio. Aleluya. Porque hay muchas personas que lo van a tratar de manipular con palabras facilitas, con posiciones. Pero un hombre o una mujer de Dios no se puede dejar manipular ni con posiciones ni con nombres. El hombre y la mujer de Dios debe de siempre permanecer firme en la doctrina del Señor. Aleluya. Y no lo pueden hacer tambalear posiciones ni nada que eso. Aleluya. Que se queden con las posiciones, pero nosotros debemos de manejar este viaje con toda cautelidad. No podemos desviarnos de la verdad, de la realidad espiritual. Hay una verdad y una realidad espiritual que nosotros debemos de estar conscientes que la tenemos que vivir. Aleluya, vive Dios. Euroclidón los arrastró y sintieron el desánimo y desesperados ya comenzaron a deshacerse de la carga. Mire lo que el Señor dijo: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados y yo los haré descansar. Pero recuerde que en el principio le dije que no hay viajero que no lleve una maleta. Y eso es una carga. Hay veces, hermanos, que las personas están llevando una maleta demasiado grande y no pueden con ella. Porque quieren abarcar el mundo y quieren abarcar las cosas de Dios. Y en esta vida nosotros debemos decidirnos. O servimos a Dios o servimos nuestros antojos. O servimos al mundo o servimos a Dios. Pero nadie puede servir a dos señores. O amarán a la riqueza o amarán al Señor. O amarán al diablo o amarán al Señor. Nosotros debemos de hacer la decisión. O vamos por el Señor o vamos por nuestros propios deseos. Gloria a Jesús.
Bendito sea Dios. Aleluya. Y si queremos caminar y que nuestra vida espiritual no se hunda, mire, llega un momento que el Señor lo único que trae son coscorrones, cocotazos, dicen los puertorriqueños, a nuestra cabeza para que despertemos. Hoy el Señor trae mensaje tras mensaje al ver que la gente se está hundiendo y la gente no reacciona. ¿Y saben lo que va a parar? Que esa barca se va a hundir. ¿Por qué? Porque no reaccionan. El Señor los amonesta por un lado, los amonesta por el otro. Les dice, bájate esa mochila pesada que anda, y no hacen caso. No quieren reaccionar, no se dan cuenta de la mezquinidad espiritual que han caído. Santo, aleluya. Y mira estas personas aquí. Cuando vieron que el ciclón Euroclitón los arrastraba, entonces ellos, tratando de agarrar dirección, empezaron a botar las cargas. Y es que, hermanos, si nosotros nos estamos hundiendo, no vamos a quedarnos con la carga. No haga como yo cuando estaba joven, que fui a pescar. Llevaba una atarraya en mi espalda y me metí en una corriente de agua. Y como la atarraya era de mi papá y yo no se la había pedido, el agua me llevaba arrastrado y ya solo asomaba la atarraya en el agua, pero no la soltaba, yo ahogándome, hasta que llegó alguien y me agarró del pelo y me sacó. Y todo por no perder la carga. Hay gente que se está ahogando en el evangelio con tanta carga que se han metido. Mire, hay gente que tiene tanta doctrina de hombre que se está ahogando. Usted lo ve con esas grandes cargas que no pueden ni respirar en el evangelio, pero no la sueltan porque se quieren hundir con la carga. Y el Señor los cocorronea por aquí, por allá, y no atienden al llamado del Señor. Precioso Jesús. Pero, hermanos, cuando el Señor toca el corazón de uno, es de atenderlo. Amén. Porque mire, a veces se le pone el corazón duro a uno, y ahí sí que cuesta. Entonces el Señor nos manda que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, porque muchos buscan entrar, pero no podrán. Aleluya. Bendito Dios. Y al tercer día, dice el escritor, que botaron todas las poleas y los amarres que usan para alzar las velas. Son como unas poelotas, no sé si las ha visto, bien grandes, pesadas. Y ellos mismos con las manos se deshicieron de eso. O sea, se estaban dando ya por vencidos. Ya no miraban salida de aquel ciclón Euroclidón. Y Pablo les da un alivio y les devuelve la esperanza al decirles que Dios decía, usted sabe que cuando en el camino todo nos está yendo pesado, el único que viene a socorrernos siempre es Dios. Amén. Quizás ya Pablo, hasta él mismo, había perdido las esperanzas, y al ver Dios que aquel hombre se le estaba desanimando, tuvo que aparecérsele y decirle que no tuviese miedo, que nadie de los que iban en la embarcación iba a padecer, sino que todos se los iba a entregar a él, pero que la barca sí se iba a destruir. ¿Ve? Y cuando hay un hombre de Dios, trae esperanza Aleluya. para aquel que no tiene ninguna. Amén. Gloria al Señor. 14 días habían estado perdidos en la mar. Imagínense. Algunos, cuando llegaron a la isla de Malta, creo que la localizan ustedes por ahí, anclaron a la orilla, pero no estaban tan cerca todavía. Pero anclaron porque tuvieron miedo de estrellarse. Y el viento era tan recio, dice, que los empujó y fueron a chocar contra la arena. Y era tan recio el viento, que escuche bien, que dice que la embarcación se partió en dos, la parte de atrás. Y entonces los que iban ahí, algunos marineros, quisieron escaparse. Porque usted sabe que cuando la barca se está hundiendo, los primeros que salen, dice un dicho por ahí, son las ratas. ¿Verdad? Usted sabe que hay personas que no aman la obra. Y cuando ven que se está cayendo algo, los primeros que se van son ellos. Pero hermanos, el hombre y la mujer de Dios, en vez de salir corriendo, sabe lo que tiene que hacer.
empezar a ayunar y a clamar por aquella obra, a que Dios traiga diferente manera de trabajar para que la obra no padezca, porque créame o no, en las obras, por muy pequeñas que sean, o porque quizás están estancadas por algún motivo que Dios está permitiendo, Dios las ha puesto para que se salven almas. Amén. Y seríamos unos cobardes si nosotros corremos de un lugar que vemos que se está hundiendo sin un llamado de Dios. Uno no se puede mover y salir corriendo de los lugares porque ve que se está poniendo feo, como ratón o rata, como dice el dicho. No, uno tiene que enfrentar, hermanos. Hay gente que, miren, pongamos un ejemplo, un borracho. En el cristianismo siempre pasa que dice que yo no puedo ver guarros, no puedo ver a nadie beber porque es una tentación para mí. Mire, esa es una cobardía, hermano. Si Dios lo ha limpiado, si Dios lo ha sanado, ¿qué tiene que enfrentar la tentación para ver si la va a vencer o qué? Mire, llega un momento que uno sí tiene que tener cuidado, pero hay un momento que uno tiene que decir, ya basta. El Señor me sanó y me salvó de eso. ¿Qué tengo que andar temiendo? Usted sabe que hay hombres que no tienen valor de hablarle a una hermana porque todavía andan con la mente aquella pecaminosa, de que sienten que si le hablan a la hermana le están hablando para conquistarla. Oiga, qué mente tan cochina todavía. No se han renovado en la mente del Señor. Todavía andan con esos pensamientos satánicos. Y el hombre y la mujer de Dios tienen que sentirse libres de poder hablar con cualquiera, porque somos llamados a ser servidores de la humanidad. Aleluya. No somos servidores de nuestro mismo sexo. Aquí el que se da a respetar tiene que ser el hombre y la mujer de Dios. Precioso. Porque a nadie se agarra la fuerza. Y uno tiene que amarrarse bien los cinturones y tomar ese coraje que Dios ha puesto en nosotros. O somos de Dios o no servimos para nada. Porque imagínense que a mí me mandan de misionero, de evangelista a un lugar. Entonces yo no voy a poder ministrar ninguna hermana porque siempre voy a estar pensando que, la estoy tocando porque me gusta. El Señor reprenda al diablo. Lucha. Mire, hermanos, hay tiempo de que uno tiene que cuidarse, pero hay tiempo que uno tiene que salir a nadar. Puede andar con tanto miedo. O somos o no somos. Precioso Dios. Cuando llegaron estas personas ahí cerquita, pues quisieron escaparse. Pero Pablo le dijo al centurión, si estos se escapan, ninguno de nosotros vamos a vivir. Entonces, el plan que tenía se los cancelaron, le cortaron las cuerdas del barquito que querían sacar. Y entonces llegaron a Malta, ¿verdad? Que es donde fue que se destruyó la embarcación, y algunos nadando llegaron a la orilla y otros en tablas, dice la Biblia. Y en Malta, usted sabe que es donde Pablo fue a recoger leña para el fuego. Aleluya. Fíjese bien, una gran tormenta lo puede llevar a uno a un lugar donde usted está llamado a estar. Mire toda la travesía que Pablo tuvo que pasar. Estuvieron aguantando hambre, vigilando por 14 días para llegar a Malta. Ahí en Malta, cuando Pablo fue a recoger leña y tiró la leña al fuego, dice que una serpiente, huyendo del calor del fuego, se le prendió en la mano a Pablo. Y que los naturales de la tierra dijeron, verdaderamente, este es un perseguido por la ley, ¿verdad? Y la ley ha tomado su justicia. Y dice que esperaban que Pablo cayera tendido, ¿verdad? Muerto, o que se le inflamara la mano. Pero nada de eso pasó, porque acuérdese que el Señor dice, de los requisitos que Dios pedía, era que no se moviera antes de ser lleno del Espíritu Santo. Y el Señor decía que no podrán picar alacranes, escorpiones y serpientes, comer cosas mortíferas,
y nada nos va a hacer daño. Aleluya. Y usted ve que cuando una persona está llena del poder de Dios, pues nada le hace daño. ¿Por qué? Porque mire, ayer le explicaba a los niños, los leones comen carne, pero no comen espíritu. Y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, nosotros andamos básicamente en el Espíritu, porque no andamos pensando en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales. Aleluya. Y cuando esa serpiente picó a Pablo, pues Pablo andaba en el Espíritu. Aleluya. Y pues como los espíritus, las serpientes no lo pueden picar, pues picaron su cuerpo, pero su espíritu no. Y Pablo permaneció en pie, más vivo que antes. Aleluya. Y ahora es cuando comienza el plan de Dios. Toda esa gran trayectoria y sufrimiento y contrariedades para llegar a ese lugar donde Pablo en todo el viaje era un menos, ¿verdad? Un cero a la izquierda. Usted sabe que él quiso que, mire cómo es la cosa. Pablo quería tener voz, porque usted sabe que Pablo era un erudito de los más grandes de ese tiempo, ¿no? Él quiso tener voz en buenos puertos. Si usted ve que él quiso, no, aquí nos quedamos porque, o sea, la tempestad y todo eso está en contra de nosotros y vamos a padecer si zarpamos de aquí. Pero nadie lo escuchó, ¿verdad? Ahora está en buenos puertos, ha pasado todo este montón de problemas para llegar hasta este lugar, y aparentemente pues llegó de la misma manera, siendo un cero a la izquierda ante los demás. Pero ahora comienza lo bueno, y es que cuando Dios tiene un llamado, como le digo, nada va a ser fácil, nada va a fluir a su favor. Amén. Así Hasta que se cumpla ese llamado que hay en usted, hasta que usted pase la prueba. Aleluya. O las pruebas. Porque usted ve que Pablo no solo pasó una. Y entonces, los naturales que estaban ahí, estaban esperando ver a Pablo, ¿verdad? Que parara los dos pies para arriba, tendido. Pero no sucedió. Entonces, el dueño del lugar a donde estaba tenía al papá enfermo, dice. Escúcheme bien, cómo son los planes de Dios. Y al ver que Pablo no había sido muerto por la picadura de la serpiente, ya no solo pensaban que era un hombre fugitivo de la ley, sino que pensaban que era un Dios. ¿Verdad? Porque esos son unos milagros, hermano. Eso no sucede todos los días. Aleluya. Que una serpiente venenosa lo pique a uno o lo muerda y quede vivo y coleando. Entonces, cuando este señor se dio cuenta de que en Pablo existía algo más de lo que existe normalmente en un humano, lo llevó donde estaba el papá. Tenía disentería y fiebre y no sé qué más. Entonces, Pablo dice que oró por él y puso las manos en él y fue restaurada la salud de aquel hombre. Ahora Pablo ya no era un cero a la izquierda. Ahora todo el mundo venía donde Pablo. No solamente los que viajaban con él, sino también los que vivían en aquella isla. Y es que cuando el llamado de Dios llegó a su tiempo, llegó a su tiempo. Y cuando Dios está llamando, está llamando. Y cuando todo va cuesta arriba, es porque algo está sucediendo y algo Dios está haciendo. Pero cuando llegó el momento de que ese llamado se realizara, entonces Dios llevó a Pablo a aquel lugar donde era necesario que hubiera un hombre de Dios. Y ya Pablo ya no dejó de ser aquel hombre que todos lo miraban como cero a la izquierda, que no tenía voz, sino vino a ser aquel hombre que representaba no solamente a aquellos hombres en aquel barco, sino que representaba la gloria de Dios. Aleluya. Y todos aquellos venían a donde él, traían a sus enfermos y el poder de Dios por medio de Pablo los sanaba. Y de ser una persona de cero a la izquierda, irreconocida, que no tenía voz ni voto, vino a ser Pablo el hombre más importante en aquella isla. Porque cuando Dios llama, Dios respalda. Amén. ¿Verdad? Y cuando las cosas parecieran que no van a ser como Dios se la
ha enseñado a alguien, no es que no vayan a hacer así. Lo que pasa es que Dios lo está pulseando, a ver si pesa, o a ver si vale lo que pesa, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado en qué viento nos vamos. No vaya a ser que nos encontremos con el ciclón Euclidión, ¿cómo se llamaba? Euroclidón, ¿verdad? Y nos arrastre y nos Aleluya. desbarate. Precioso. Así que una gran tormenta lo llevará a uno a un lugar donde no solo será atendido como un hijo de Dios, sino que será al que todos acudan por auxilio. Pero no debemos perder la esperanza, aunque las cosas no salgan como nosotros quisiéramos que salieran. Gracias a Dios. Debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y este es un texto, hermanos, que nosotros siempre debemos de tener en cuenta. Mire lo que Pablo dice aquí, porque es un texto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 56, dice: debemos estar firmes y constantes. ¿Usted sabe lo que es estar firme? Firmes en lo que hemos creído. ¿Y constantes en qué? En el crecimiento, ¿verdad? No podemos acomodarnos en buenos puertos. Aleluya. Porque hay gente que lo que pasa es que ya se creen que alcanzaron lo mejor de ellos espiritualmente y se acomodaron. Y no, hermano, mire, Pablo dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Es que esto no para. Esto va a parar hasta que vayamos con el Señor. Aleluya. O el Señor nos lleve. Gloria a Dios. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto es lo que sucede cuando nosotros quitamos la mirada del cielo y la ponemos en la tierra. Pensamos que no vale la pena venir a la iglesia, no vale la pena diezmar, no vale la pena ofrendar, no vale la pena hacer el esfuerzo de nada. ¿Sí? Mire que el gnóstico dice una enseñanza, y el vago son los que dicen que le dejemos todo a Dios. Como quien dice: usted no haga nada, Dios lo va a hacer todo. El gnóstico y el vago. ¿Me entienden? Nosotros no podemos tener esa mentalidad de que Dios va a hacer todo, no. O sea, Dios lo va a hacer todo, pero necesita instrumentos. Amén. ¿Verdad? Y si esos instrumentos no somos nosotros, pues Dios va a levantar a otros. Entonces no podemos tener esa mentalidad de que Dios va a hacer todo. O sea, sí, Dios va a actuar, pero necesita instrumentos dispuestos Aleluya. a llevar este evangelio. Amén. Y para eso es necesario que nosotros crezcamos en la obra del Señor. Gloria a Dios. ¿Verdad? Porque Pablo hace una analogía a los corintios y les dice que debiendo ser ya maestros, o hebreos parece que son, están como niños recién nacidos necesitados de leche, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer así. O sea que nosotros tenemos que tomar el evangelio como hemos tomado la vida. ¿Ves? Nacemos, comenzamos a gatear, luego comenzamos a caminar, luego empezamos a hablar, crecemos, pasamos de niño a juvenil, de juvenil a joven, de joven a adulto, y de adulto a anciano, y de anciano a la tumba, y de la tumba a los brazos de Cristo. Aleluya.